Estábamos con el segundo versículo de la Perashá, capítulo 28, versículo 11. Empezamos a leer Rashi, vamos a leer Rashi otra vez. Vamos a recordar el versículo. Vaifga, Bamakom, Vayalen Sham. Kiba Shemesh, Vaikach Me'avnei Makom. Vayasem Merashotav, Vaishkav, Bamakom, Au. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Lo vimos ayer. ¿Cómo que es eso? No me acuerdo. Y se encontró con el lugar. Ah, el lugar. Y Sí. durmió ahí. Durmió ahí. Porque se puso el sol. Y Tomó de las piedras del lugar y las puso en la cabecera y apoyó y se recostó en ese lugar. Rashi dice así: y se encontró con el lugar. Lo iskir akatub beise makom. Dice, no dice el versículo en qué lugar. No. Sino que dice bamakom. Dice en el lugar. En el lugar. ¿Cómo? Beamakom. Bemakom, Bamakom es como Beamakom. Con la Yud, con la Ei. Con la I que muestra que es algo conocido, lo que viene después. El lugar, ese lugar. Que nos muestra un lugar conocido que ya recordamos en otro lugar donde también dijo así. Beú, y ese lugar es el Ara Moriah, es el monte Moriah, como está escrito en el capítulo 22. Dice, Vayar etamakom merajok. Y vio el lugar desde lejos. Abraham vino cuando iba camino a la Kedat Yitzhak, al sacrificio de Yitzhak. Cuando Abraham vino, vio desde lejos el lugar que le dijo a Hashem. Y este es el Ara Moriah, y ahí fue ordenado a sacrificar a su hijo. Como está escrito, Belej Leja, el Eres a Moriah, y vas a ir a la tierra de Moriah. Y se encontró, Vaifga, Peguiá, este es como un encuentro, Ulashon Peguillá, es como, también, Peguillá también es un encuentro, una entrevista, una reunión. Upirushokan, Sheigia, Be Nifgash, Imamakom. La explicación aquí es que él llegó y se encontró con el lugar. Ahí. Beav Shelashon Peguiá Matsui Yoter Beshenaim Shebau Se Kenegetse. Y aunque nosotros normalmente se utiliza esta expresión para decir, para cuando se trata de dos personas que van al encuentro una con la otra, encontramos también esta expresión en Aga'a, en la Makom Mesuyan, cuando uno se acerca a un lugar determinado, como por ejemplo en el Sefer Yoshua, Upaga be Jericó, y se encontró en Jericó, en el límite con Jericó. Upaga be Dabashet, también el límite de Dabashet. Y nuestros sabios explicaron que esta expresión Peguia, que trae acá el versículo, es tefilá, no un encuentro, sino que es la oración. Encuentro con Bolerón. Así trae la Gemara en el Tratado de Berajot, como encontramos también en el Sefer Irmiau, Beatá al titpalel bead aamase. Y tú no leves la oración por este pueblo. Beal tisa baadam rina utefilá. Y que no vas a cantar ni orar por este pueblo. Beal tifga bi. Encontramos en otro lugar y no me... Beal tifga es porque él no se encuentra conmigo, como que no me escucha. Kieneni shomea otach, porque ellos no te van a escuchar, por eso no te encuentres con ellos. Af, vaifgaba makom, pero vaifgaba makom quiere decir que hizo tefilá en ese lugar. Y estudiamos de acá que Jacob estableció la oración de Arbit. Beomnam Shina Katu Milshono. Pero vemos acá que, pese a esto,
la Torá cambió la expresión y no escribió Beitpalel, no escribió que hizo tefilá directamente, sino que trajo Beifgá. Cambió la palabra para enseñarnos otra cosa. Ela Beifgá Bamakom, dijo, para enseñarnos una cosa adicional. She Kapsalo Aderech, que el camino se le acortó. Y el camino se le acortó y el lugar vino hacia él. Así trajo Rashi, va a explicar Rashi en el versículo 17, 6 versículos más adelante. Shevier Lefi, que lo explica de acuerdo a esta opinión, de que el lugar se le vino hacia él. Shelehar Shekevar iría, porque él ya había llegado a Harán. Sí. Y hizo tefilá en el lugar del Betamigdash, volvió para hacer tefilá en el Betamigdash, y por cuanto que ya había llegado, cuando llegó a Betel, el Ara Moriah se arrancó de su lugar y vino a su encuentro. Beseu Shenemar, y esto es lo que quiere decir Beifgaba Makom, él iba hacia ese lugar, y el lugar vino hacia él también. Yahen Nifgeshu, Jacob Beamakom. Ahí se encontraron, como dijimos que normalmente se utiliza esta expresión, Baifgá, un encuentro cuando dos personas van una hacia la otra. Entonces Jacob fue hacia el monte Moriah y el monte Moriah también vino hacia él. Kemo she meforash beperek gid anashe. Como está escrito en la Gemara en el Tratado de Julín, en el capítulo Gid Anashe, ahí está, habla sobre este tema. Kiba Shemesh dijo que Baifgá Bamakom y durmió ahí. Hizo tefilá en el lugar, durmió ahí. ¿Por qué? Se puso el sol. Lefitzot Sipur Adevarim, de acuerdo a lo que terminamos de explicar, allá lo Lichtov tenía que haber estado escrito Vayabo a Shemesh, Vayolen Sham, que se puso el sol y durmió ahí. ¿Qué significa Kiba a Shemesh? Umitok Shenakat Kiba a Shemesh Mashma, porque la Torah cambió también acá la expresión. Se entiende, Sheba liten tam meyuhad lelinat Jacob Sham. Quiere decir que acá hay un motivo especial por el cual Jacob tiene que dormir ahí. Vino, se encontró con ese lugar, el monte Moriah vino hacia él y ahora el sol se pone en forma repentina porque Jacob tiene que dormir ahí. Esto Hashem determina que Jacob tiene que dormir ahí. Iba a recibir un mensaje. Shakat lo Hamá Pitom Shelo Beonato. Se puso el sol de repente y no en su momento. Que de Sheyalin, para que duerma exclusivamente ahí. Vayashem Merashotab, y puso las piedras en ese lugar. Él agarró unas cuantas piedras y las acomodó para su cabeza. Ve, Asan hizo como si fuera un Marsev. Anihan be Surot Hetzi Agul que en Marsev. Sinor. Almohada. No. Él hizo una especie de como una protección a su alrededor. Hizo un semicírculo para dormir dentro ahí, para protegerse. Bichos que muerden. Alrededor de su cabeza. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de que vengan animales salvajes y se lo coman, que no le hagan daño mientras él dormía. La pregunta va a ser, unas piedritas que él pone alrededor de la cabeza, si viene un león o viene un lobo a comérselo, las piedritas van a detener al león. Seguro que no. Y nos dice Rashi que las piedras empezaron a pelearse una con otra, que cada una de ellas estaba pidiendo ser la que él apoye la cabeza del justo. Una piedra decía a la otra, sobre mí el justo va a apoyar su cabeza. Y la otra piedra decía, sobre mí la va a apoyar. Miyad Asan Akadosh Baruj Hu le Ebenehad. Enseguida Akadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? Para evitar la pelea, convirtió todas las piedras en una sola piedra y entonces resultó que Jacob apoyaba la cabeza sobre todas las piedras, porque eran una sola piedra. Y esto es lo que dice en el versículo 18, Baikajeta Eben, y tomó la piedra. Antes él puso muchas piedras. Ahora hay una sola. Y ahora de repente tomó la piedra, Asher Sham Merashotab, la que él puso delante de su cabeza. Está en singular
¿Por qué? Porque todas las piedras se transformaron en una sola. Y durmió en ese lugar, sigue diciendo Rashi, en ese lugar, la Shon Miut, acá viene a disminuir. ¿Qué viene a disminuir? Ubakatub le lamed sherrak beotoma con shahab, que solamente en ese lugar durmió, pero en otro lugar no durmió. ¿Cuál es el otro lugar en el que no durmió? Antes de llegar ahí, él estuvo 14 años estudiando en la casa de Eber. Así trae Rashi en hace 3-4 versículos para atrás. Y ahí no durmió, no se acostó por las noches. ¿Ah, no? No. ¿Qué hacía? No se acostó. Él estuvo ocupado en la Torah, estuvo estudiando Torah. ¿De noche sin dormir? De día y de noche, sin dormir. Solamente dormitaba un poquito nada más, pero no se acostó a dormir, no se levantó de su lugar. 14 años. Se levantó para ir al baño, tal vez. Sí, seguro. En total, ¿de qué edad cronológica estamos hablando? Tenía 40 años ya. De los 63 a los 87. Tenía ya 63. ¿No? Por eso ayer dijimos que Jacob era siempre querer estudiar, siempre querer subir más. Siempre. Sí. Y también dijimos ayer, no acá, en otro momento, dijimos ayer, no solamente cuando tenía 67, 63, hasta los 87, sino también cuando tenía 130 y llegó a la casa del faraón, bajó a Egipto, primero él lo mandó a Yehuda a que funde una yeshiva. Que haya una yeshiva en Egipto, entonces ahí él podía ir a Egipto, si no, no iba a ir a Egipto. Dice el Sifteh Jajamim. Sifteh Jajamim. A ver, y se encontró con ese lugar. Y la Torah nos dice cuál es ese lugar. Una pregunta técnica. El monte Moriah que se habla reiteradamente, ¿se puede identificar hoy dónde está? Estaba el Beit HaMikdash, detrás del cótel. ¿Está la columna? ¿El cótel? ¿Seguro? No, yo pensé que era más para el lado de la entrada de Jerusalén. No. ¿Dónde está el cótel? El cótel es la pared occidental del Beit HaMikdash. Sí. Muy bien. A Rashi se le hace difícil. Y él se pregunta: Vealo va katub le faresh velo listom. Beakati eni me faresh. Veise makom. La gen piresh bamakom. Aparentemente Rashi aparentemente la Torah viene a explicarnos que dónde estaba Jacob. Y de repente se cierra y no nos dice dónde estaba. No habla más. Por eso decimos que ese es el lugar. Muy bien. Shepirusham, Rashi dijo, a ver, ¿dónde dijo Shepirusham? Pirusham. Ahí trajo otros lugares donde dice, donde habla del lugar de la palabra esta Vaifga, que es un encuentro. Y trae un versículo de Yoshua, 2 versículos de Yoshua, que Yoshua se encontró en Jericó, se encontró en Dabashet. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es como Hanayá, como establecerse, como estacionarse, y no pedilla. No es una reunión, sino que es como llegar a un lugar y establecerse ahí. Como que va a poner la tienda, todo. Beazores le avi elu a Pesukim. ¿Y para qué trajo estos versículos Rashi? Para mostrarnos Lefi Shelashon apegishá beapegia al arrob u shayach davka be shenaim aolhim se lumatse. Esto viene a enseñarnos que lo que es la expresión pegishá o peguía, en la mayoría de los casos habla de dos personas que van uno al encuentro de la otra, sí. Hasta que se encuentran y se tocan uno con otro. O sea, ¿qué quiere decir se tocan? Uno está al lado del otro, se tocan. No es que se tocan, sino que no sé si yo llegué al lugar, yo estoy en ese lugar. Se me ocurrió algo. Eso no. Viene a ser como llega en avión
y baja tu mamá o tu papá y No vos llego, todo no. contento, No, vas no. corriendo para tocarlo. y darle- No, que yo voy al encuentro del avión, yo no voy al encuentro del No, el avión. avión bajó. ya. El avión bajó. Acá estamos hablando de Pero dos como que- personas que van caminando una hacia la otra. Se van para No, un avión. encontrarse. Bueno, Avión. quiero decir que la emoción de vos ver una persona que hace mucho que no la ves, tu papá, tu mamá, tu hijo, yo qué sé. Eso es lo que quise decir. ¿Está bien? Bueno. Adelante. Pero cuando una persona sola va a un lugar y se acerca a la otra, entonces un lugar está fijo Sí. y el otro se mueve. No son dos que se mueven. Exacto. Acá estamos hablando de Los dos que se mueven. que Peguiá en la mayoría de los casos se utiliza cuando los dos se mueven. Por eso, Uno viene y el otro va. por eso dijo el versículo, por eso explicó Rashi, que el monte se arrancó de su lugar y vino hacia él. Caminó. Caminó, voló, Bueno, como sea. se arrastró, lo llevó el viento. Salca de Tajamina de los Shayach Lashon Peguillá o Peguiá. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que si uno está fijo y el otro no, podemos pensar que no existe esta expresión de Peguiá o Peguillá. Por eso, los versículos nos traen una prueba que también Jericó, también Dabeshet, también el monte Moriah salieron de su lugar y fueron al encuentro de ellos. ¿Qué más nos dice acá? Después nos dijo Rashi que nuestros sabios explicaron en la Gemara en Berajot, en el Midrash, que esta expresión Peguiá, que se encontró con el lugar, no solo se encontró, que él fue a rezar a ese lugar. Sí. Y Vaifgaba Makom, Beakaosh Barohu, Shekaro Makom. ¿Por qué? Porque a Kadosh Baruj Hu se lo llama Makom. La palabra Makom es uno de los nombres de Hashem. Entonces, Vaifgaba Makom se encontró con Hashem. Al Shem Sheu Mekomo Shelolam, porque Hashem es el lugar del mundo. Hashem está en todas partes. Entonces, Hashem también, hay una expresión que dice que es el lugar del mundo, es Hashem. ¿Y por qué dijo que Kefizá, que se acortó el camino para Jacob? Y no Lotifos el Yadeja, dice en el Sefer de Barim, está escrito, no vas a cortar tu mano. Cortar tu mano, que no vas a cortar tu mano para darse de acá, para ayudar al compañero. Al otro, sí. Shenitkarev Haaretz be nitkametzah lo. La tierra se acortó, ¿no? También hay una opinión que dice que no es que el monte se arrancó del lugar y vino hacia él, sino que la tierra se acortó, el camino se acortó. De repente el monte apareció al lado de él. Todo el camino que había un camino, no sé, 10 kilómetros, 20 kilómetros, de repente se hizo 100 metros. Sí. Quedó al lado. Claro, exacto. Todo el camino se acortó. Así explicó Rashi en el Perek Gida Nashe, en la Gemara en Julín. Esa situación que se acerca uno al otro, creo que la hemos leído nunca. No. Puede ser con Eliezer. Eliezer también se cortó el camino. Abraham también se le cortó el camino cuando fue al monte Moriah. Sí. Nos sigue diciendo Rashi, acá dijo que la tierra, que el camino se le achicó la tierra, vamos a decir, como lo que está queriendo decir ahora. De Bishlema Altiv Gabi, cuando dijo no te acerques a mí, en el versículo que habló de Irmiau, Pirushó Altigash Bi Leafsir, que no vengas a mí a protestar o a tratar de convencerme de algo. Aval, Etzelakoyorhu, Lo Shayach Le Memar Aji, pero al lado de Hashem no se puede decir así. Imken Kashe Lama Shina. Entonces el Meharshal preguntó que es difícil, ¿por qué cambió la expresión y no trajo la Shon Tefila? Ela She Lekach Ketiv Beifga, y escribió Beifga, Sheuname la Shon Pegisha Kede She Talmud Mimeno Gam Ken Kefisat Derech, y trajo esta expresión Peguía para que entendamos también que hizo Tefilá y también que se acortó el camino. Veí allá Ketiv Baifgosh, si hubiera dicho Baifgosh, lo aiti lomar
mimenu tefilá. Y no hubiera dicho que ahí hizo tefilá. Hubiera dicho solamente que se acortó el camino. Por eso el versículo trajo Baifga, que entendemos las dos cosas de ahí. Que se acortó y que hizo tefilá en el lugar. Y después dijo Rashi que tenía que haber dicho, en lugar de Kiba Shemesh, porque vino el sol, tenía que haber dicho, y vino el sol, y se puso el sol y durmió ahí. ¿Qué significa porque vino el sol? Porque vino el sol me viene a mostrar que la causa por la que él tuvo que dormir ahí es porque el sol se puso. Si hubiera dicho, y vino el sol, sí, correcto, y se puso el sol, y él hizo y durmió, no entendemos. Como si fuera que apagan la luz, ya está. Chao. Como si fuera que a causa de que se puso el sol, él durmió. Pero no, acá me viene a decir exclusivamente, el sol se puso para que él duerma. Exactamente. Que al piche en Efresh, Ben, Vayabó, Hashemesh, Bailen Sham. Por cuanto no hay separación entre que vino el sol y durmió ahí. Entonces, por eso puso Kiba Hashemesh. Mikol Makom, allá lo, lesader inyanim, kefi aseder, ukemoshe katuv. Ine, na rafa ayom, learo lino. Na. ¿Qué es esto? Me trae un versículo de Shofetim, de los jueces, que dice que, por favor, que, a ver, Rafa Ayom le haró lina na, lino na. Ela, ¿qué pasa ahí? Parece que hay uno hace tefilá para que el sol se ponga y que pueda dormir, aparentemente. Ela badai al shekiat apitomiut nemar. Esto nos viene a decir que acá está hablando de que el sol se puso en forma repentina. Y otra cosa podemos decir de lo que está escrito Kiba Shemesh, que porque el sol se puso. Mashma Abal y lo va allá Olej Od. Esto nos viene a decir para que no siga andando. Beimken Shamamina Shaya Odayom Gadol. De acá se entiende que había mucho más tiempo. Pero para que Jacob no siga su camino, entonces el sol se puso en forma repentina. Mimken mai kiba shemesh ela sheshaka. Entonces tenemos que decir que kiba shemesh es exclusivamente que el sol se puso, y así explicó Rashi. En el Perek, en Sanedrín también, Rashi explicó así. Sigue diciendo el Sifteh Jajamim sobre las palabras de Rashi. Dijo que Jacob puso las piedras como un semicírculo. De Imloken, Baikaj Even, mi baile. Si no, no iba a hacer falta decir, tomó una piedra. Sino para qué, una sola, parecía que era apoyar la cabeza. Una piedra para que apoye la cabeza es suficiente, sea grande, sea chiquita, una piedra apoya la cabeza. En ese tiempo no, ¿qué va a hacer? Con muchas piedras para apoyar la cabeza va a estar todo torcido. Él las puso no bajo la cabeza, sino alrededor. Y entonces dice acá que las piedras empezaron a pelear. Si no fuera así, dice el Sifteh Jajamim, a que tuvim machishim se. Si no fuera así, entonces los versículos se contradicen uno con otro. Eso. ¿Por qué? Porque primero dice que tomó varias piedras, tomó de las piedras, y después dice que agarró una sola. De las piedras del lugar. Se entiende que son muchas piedras. Y después dice, y tomó la piedra. La Genserejim letares de Badai mitjila ayu abanim arbe. Ela itjilu. Por eso hay que explicar esto. No hay otra forma de explicar. Que va a tomar una sola piedra después que toma muchas, después va a llevarse una sola y las demás la va a dejar. Ven tomar manale. Shelakaj Abanim Arabe Dilma Baikaj Ebenahad Beabnea Makom Udekeman. Y no podemos decir que si tomó de las piedras que tomó una sola. De ahí no Aketiv Baikaj Eta Eben Asher Sam. Y entonces después dice, y tomó la piedra que él puso bajo alrededor de su cabeza, en el lugar de la cabecera. Betirso a Tosafot. Y explicaron los Tosafot
en el Tratado de Julín. Yeseu lefi peyutó, aval lefi midrashó. Hay una explicación de acuerdo a lo que nosotros leemos y otra explicación de acuerdo al midrash. Allá lo lichtov baikaj even quemó baiju even beyasimu tachtav. Tenía que haber dicho y tomó una piedra, como que tomó la piedra que puso bajo él. Nada más. En Shemot aparece también la expresión de que tomó una piedra que puso bajo su cabeza. Pero ahí no habla de que antes puso muchas piedras. Sharakatub lo va listom el alefaresh. La Torah no viene a contradecir, ni tampoco viene a cerrarse, sino viene a explicar. Ela que tuvim meavne stam shamamina abanim tova abu. Abanim tuba, muchas. Quiere decir que cuando dice que tomó de las piedras, quiere decir que tomó varias piedras. Kashem ma moil amarset sabib, y pregunta acá el Tziteja Jamim, porque Rashi dijo que puso las piedras ahí para protegerse de los animales. Tenía miedo que algún animal se lo fuera a comer o lo vaya a molestar el sueño de él. Entonces, es difícil. ¿Para qué? ¿Qué va a ayudar este semicírculo que él pone alrededor de su cabeza? Para animal salvaje. ¿Qué, ¿Acaso las fieras no solamente eso? Vamos a suponer que protege la cabeza, pero se comen el resto del cuerpo. Hombro, sí. Todo el resto del cuerpo, ¿qué pasa? Betú le eise sorech ebirashi kan ithilu meribot. ¿Y para qué Rashi empezó a hablar que las piedras empezaron a pelearse unas con las otras? Si él puso la piedra ahí para protegerlo, las piedras se ponen a pelear y ahora se hace una sola piedra y entonces... Hay menos protección. No, entonces ya otra vez, ya está, las piedras no están protegiendo nada. Por eso, ya está. Y entonces... Im le tares más llamar a se a Eben, allá lo lichtov, se Eben makom sheyesh kushia, shekan lo kashe midi. Si él puso las piedras para protegerlo y ahora las piedras se pelearon y hay una sola piedra, entonces ya las piedras no lo protegen, porque hay una sola. Beniré shebeemet, ikif kol gufo, beabanim, mi pene hayot. Tenemos que decir que él no cubrió solamente la cabeza, sino cubrió todo el cuerpo. Todo el cuerpo rodeó con piedras. Vea de nakat kara merashotav, veaino Sabib Rosho Ubishvil Shaya Sham Hidush Sheithilu Meribot Shekol Echad Shaita Sabib Arosh Aitarotse Liot Tajat Rosho. Acá tenemos que entender que ¿por qué dijo que puso piedras alrededor de su cabeza? Justamente para obligarnos a explicar que las piedras, esas piedras, no todas, porque él puso piedras alrededor de todo su cuerpo, pero las piedras que estaban cerca de su cabeza empezaron a pelear a ver cuál iba a estar debajo de su cabeza. Sí. Las demás no, las demás estaban lejos. Entonces esas piedras empezaron a pelear y se hicieron una sola piedra. Mashenken Beikaf Shear Abanim Lo haya Sham Hidush. Ahí no hay ninguna novedad ahí, que las otras piedras se pongan a pelear. ¿Qué van a pelear? ¿Cuál va a estar bajo la pierna? ¿Cuál va a estar bajo el brazo? No, eso no interesa. Que Ayu, Rejokim, esas otras piedras estaban lejos de la cabeza. Gambit Hilá, al de Sidur Shel Jacob. Ya desde un principio, cuando Jacob ordenó las piedras que estaban lejos de la cabeza de él, no tienen que pelear para nada. Y se acostó en ese lugar, dijo Rashi, que viene a disminuir. ¿Qué viene a disminuir? Que en ese lugar durmió, pero en otro lugar no durmió. De Imloquet, si no fuera así, ¿para qué dijo y se acostó ahí? No hacía falta decir eso, porque ya se había acostado en otro lugar. Y si dijo durmió ahí, quiere decir que en otro lugar no durmió. Bien. Lo dejamos acá y mañana seguimos con los demás comentaristas.